Dios les bendiga, amigos y hermanos que nos escuchan a través de este medio. Yo creo que la fidelidad de Dios ha estado siempre del lado de nosotros. Y prueba de ello es de que estamos de pie. No estamos en un hospital, no estamos en una cárcel, no estamos en una situación que lamentar. Y todo eso lo debemos a nuestro Dios. Así de que bienvenido una vez más. Para escuchar la palabra del Señor, qué mejor que estar allí, quizás sentado con su Biblia, con un lapicero en mano, con un cuaderno para tomar nota. Yo no sé de qué manera Dios nos habla, pero Él nos habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. Así de que este momento es lo más especial para meditar en lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra, y para ello vamos a ir a Jueces capítulo 4, versículo 1 al 13. Jueces capítulo 4, versículo 1 al 3, leemos la palabra y dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Esta preciosa hora, yo le quiero hablar sobre ese pasaje, y vamos a leer más pasajes de la palabra, pero para iniciar y avanzar o fundamentar el tema de este momento de disertación de la palabra, yo le quiero llevar al pensamiento: no dejes que los Sísaras te sigan oprimiendo. Sísara era el capitán del ejército del rey Jabín, y este hombre, en el periodo de los jueces, pues Dios ya no tenía un profeta, sino que los jueces gobernaban a Israel. Y para ese momento era un momento duro, pues el pueblo se volvía cada cierto tiempo a los ídolos, cada cierto tiempo ellos desobedecían, se volvían rebeldes en contra de los mandamientos, de los preceptos y de las leyes de Dios. Y por esa razón el Señor los entregaba en manos de reyes opresores, los entregaba de ejércitos crueles, porque no querían obedecer la palabra. Y estando en esa situación de opresión, porque los jueces gobernaban un tiempo y luego el pueblo se rebelaba, y así iban y habían avanzado. Y al llegar a este punto, vemos cómo el pueblo estaba angustiado, estaba afligido. Israel estaba opresionado bajo la constante guerra que los enemigos les hacían. Y en este momento, ahora ellos vuelven su clamor a Dios, que los ha librado como tiempos atrás. Ahora ellos vuelven su mirada al Señor y comienzan a clamar, comienzan a pedir, comienzan a suplicar, porque aquellos hombres tenían poder. Aquellos hombres, el rey Jabín, y sobre quien estaba Sísara como capitán del ejército del rey Jabín, esa era la condición cruel que les amenazaba al pueblo. Y por eso habían vuelto su corazón al Señor y habían clamado en busca de misericordia. ¿Qué era lo que temía el pueblo de Israel? En primer lugar, ellos temían que Jabín, el rey de Canaán, sobre quien estaba este hombre llamado Sísara, bajo el mando del rey Jabín, ellos tenían un ejército grande,
un ejército muy estructurado, muy organizado. Pero aparte de eso, ¿qué más temía el pueblo de Israel? No solo que Císara tenía un ejército bien estructurado y organizado, sino también temían a que este hombre tenía las herramientas necesarias para hacer guerra. Aparte de que tenía las herramientas, tenía poder territorial concedido en contra del pueblo de Israel. 3 aspectos los hacía a ellos estar llorando y suplicando misericordia. Un ejército bien coordinado o estructurado, herramientas necesarias para hacer guerra al pueblo de Israel y poder territorial. Cuando avanzamos en este pasaje y cómo Dios interviene, yo pensaba, ¿cómo es posible que aquel pueblo escogido por Dios ahora estuviese temblando ante un ejército enemigo? Ahora estuviese temblando ante la palabra de un capitán guerrero que quería agobiarlos más tiempo. 20 años bajo esa presión, 20 años bajo esa situación difícil de dolor, de llanto, de angustia. Ahora vuelven la mirada a Dios. Ahora comienzan a suplicar a Dios. Ahora, ¿por qué nosotros no debemos dejar que los císaras nos atemoricen o nos sigan oprimiendo? 20 años oprimidos. En primer lugar, en este tiempo no debemos permitir que los císaras nos opriman, porque nosotros debemos de comprender de que el control total no es de Satanás, sino que el control lo tiene Dios sobre todo lo que sucede alrededor de nosotros. El pueblo de Israel había entregado su vida total al rey. Sí habían ofrecido a ellos su servicio, su trabajo, adorando ídolos, adorando dioses ajenos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y leemos Efesios en su capítulo 6 y versículo 10, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Entonces debemos entender a la luz de la palabra que aunque Satanás esté bien estructurado estratégicamente, no tiene el control total, solo hasta donde se le permite. Dios en algún momento también ha intervenido o ha permitido determinado espacio para que Satanás ejerza su poder. Pero cuando Dios dice hasta aquí y pone sus límites, Satanás no puede hacer nada. Pero también podemos ver el otro punto de vista, que Satanás controla a las personas, al creyente, al mundo, hasta donde se le permite. Si nosotros le damos el espacio para que Él entre, si nosotros abrimos la puerta del corazón para que Satanás habite allí, si nosotros permitimos que Satanás gobierne nuestra vida, ya sea nuestros pensamientos, ya sea nuestro corazón, ya sea nuestras emociones, ya sea nuestras actitudes o aptitudes, entonces Él va a gobernar. Eso pasó con el pueblo de Israel. Los jueces Dios los enviaba para que gobernaran al pueblo de Israel, para que los dirigiera, para que los orientara, para que les ministrasen la palabra. Pero el pueblo no quiso. Una y otra vez, cada cierto tiempo estaba un juez gobernando al pueblo de Israel. Pero ellos se volvían tras los dioses ajenos. Ellos se volvían a servir a los reyes paganos. Ellos se volvían a servir de acuerdo a sus deseos pecaminosos, deseos carnales. Ellos dieron el espacio para que aquella gente malvada, malintencionada, ocupara su corazón y los estuvieran oprimiendo
Y vemos acá, dice la Biblia, por 20 años, cuando ellos ya no soportaban más. ¿Qué espacio estamos nosotros permitiendo que Satanás gobierne? Aquellos tenían una estructura estratégica. Satanás sigue operando. Dice la Biblia claramente que nuestra lucha es contra principados y contra potestades. Así es nuestra lucha constante. Pero yo le repito esta hora, no debemos permitir que los císaras nos sigan oprimiendo. No debemos de darle ese espacio, no debemos dejar que entre, porque cuando entra Satanás, cuando entra algún pensamiento guiado por Satanás, entonces nos comienzan a oprimir. Y comenzamos a sentir miedo, y comenzamos a sentir temor, y comenzamos a sentir que no tenemos ningún valor, comenzamos a sentir que no hacemos nada bueno. ¿Por qué? Porque le hemos dado el espacio a la opresión de Satanás. Pero ¿qué más? Dice la Biblia que aquellos no solo tenían un ejército estructurado, sino que también aquellos tenían las herramientas necesarias. Tenían jinetes de guerra, tenían todo lo necesario para pelear físicamente. Y eso hacía que el pueblo de Israel estuviera atemorizado, estuviera temblando, estuviera cabizbajo, estuviera o se sintiera destruido. La palabra del Señor nos recuerda a nosotros en la carta a la 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 que nuestras armas no son terrenales, que nuestras armas no son físicas. Y claro, lo podemos ver cuando David enfrenta al rey Goliat. Dice la palabra que aquel hombre se ríe, se burla de David y le dice: ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas a mí con una honda, con piedritas? Porque aquel hombre confiaba en su gran espada y en su gran ejército. Pero David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra que él le dice: yo vengo a ti, o tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. A ese Dios a quien David sirvió, a ese Dios servimos nosotros. Dice la carta a los Corintios capítulo 10 versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no tenemos armas físicas para pelear. Nosotros no tenemos la capacidad física para pelear con un ejército. Pero al igual que el siervo de Eliseo, cuando Eliseo estaba luchando o tratando de que aquel hombre comprendiera cómo Dios les iba a dar la victoria con el ejército enemigo, Eliseo le dice al Señor: Señor, ábrele los ojos a ese siervo para que vea. Y Dios abrió los ojos de aquel hombre. Y dice la Biblia que alrededor había un ejército celestial peleando por ellos. Qué lindo, qué hermoso es saber que cuando los císaras se levantan en contra de nosotros para atemorizarnos, para hacernos sentir nada, para hacernos sentir destruidos, porque eso le pasó al pueblo. Ellos se sentían nada delante del ejército dirigido por Císara. Ellos se sentían destruidos totalmente. Pero cuando aquellos se sentían destruidos, qué lindo que se levanta alguien para pelear a favor de ellos. Hoy les recuerdo a través de la palabra que Dios se levanta a favor de nosotros para pelear por nosotros. Él dice: no temas, yo te ayudo.
Él dice que va delante de nosotros como poderoso gigante. Él dice que es nuestro estandarte. Él dice que Él es el que nos da la victoria y que nos lleva de triunfo en triunfo. En esta hora, si usted está desanimado y siente que ya no puede más, la palabra del Señor dice que nuestras armas son poderosas en el Señor. No podemos confiar en lo humano y material, pero sí podemos confiar en lo divino, en lo espiritual, porque Él no se equivoca. Por último, aquellos hombres, Sísara y Jabín, que eran los hombres malos y perversos que tenían oprimido por 20 años al pueblo de Israel, también confiaban no solo en sus armas, no solo en su ejército capaz, confiaban también en que ellos tenían un territorio grande. A aquellos hombres habían conquistado mucho territorio. Israel se sentía vendido totalmente delante del enemigo. Pero cuando nosotros recordamos en la palabra del Señor, que dice Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo. Entonces, debemos recordar que Satanás es el príncipe de este mundo. Él ha conquistado territorio. A él se le entregó cuando Adán y Eva fallaron allá en el huerto del Edén. Pero debe de recordar una cosa, que cuando abundó el pecado, dice Pablo que sobreabundó la gracia. Y aunque Satanás sea el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, sobre él está el poder absoluto, soberano y único de Dios. Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Aunque él tiene estructuras, tiene gobernadores, tiene principados, tiene gobernantes en diferentes lugares, en los aires opera Satanás. Y por eso nos oprime muchas veces. Pero esta tarde, les recuerdo, si usted deja que aquel llamado Sísara le siga oprimiendo, es peligroso porque va a ser destruida su vida espiritual. Si usted permite que el enemigo llamado Sísara le siga atormentando con pensamientos que no son verdad, entonces va a terminar destruido. ¿Qué tal si en este momento, allí donde usted está, comienza a clamar al Señor al igual que el pueblo de Israel lo hizo? Y comienza a decirle: Señor, yo no quiero ser oprimido más por este Sísara que me tiene atormentado, haciéndole sentir que no tiene valor, haciéndole sentir que no va a salir de esta situación, haciéndole sentir que su negocio va a fracasar, haciéndole sentir que quizás su familia se puede enfermar. A veces nos pensamos adelantadamente creyendo de que nos vamos a enfermar y que nos va a dar quizás esa enfermedad y que nos vamos a morir o que alguien de nuestros hijos se va a morir. No pensemos adelantadamente. Dios tiene el control de todo. El pueblo de Israel lo único que hizo fue clamar a Dios, elevar su mirada a Dios, clamar por misericordia, humillarse delante de Dios, y Dios tuvo misericordia de ellos. No puede seguir viviendo en la opresión. No puede seguir viviendo en esa situación que para usted es lo más difícil y le puede dañar, no solo física, sino espiritualmente. Le motivo a buscar en la palabra, a leer la palabra, a volver su corazón a Dios y a recordar que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
No importa si Satanás tiene legiones de demonios, no importa si Satanás tiene todas las armas habidas y por haber para conquistar el mundo, no importa si Satanás ha ganado territorio, eso no importa. Lo importante es con quién vamos nosotros, quién va a nuestro lado. Si el Espíritu Santo va al lado nuestro, si el Señor Jesús va por nosotros y guerreando día a día, entonces tenemos asegurada la victoria. Una vez más, que el Señor nos bendiga y que en su corazón no exista el pensamiento de fracaso, el pensamiento de destrucción, el pensamiento de que no se va a levantar de donde está. Claro que usted se puede levantar, porque en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Desde Asamblea de Dios Oré, le saluda a su servidora Yesenia Granillo de Chávez. Dios le bendiga.